One side of me is a princess. I'm feminine. I take care of myself and others. My home is my castle, and my family is my mirror. My surroundings help to shape who I am. Joy is with me every day. I love to laugh and make people smile with me. I love to see the positive side of things. My other side is powerful. I am a warrior. I seek independence, even if it scares me. I'm always reaching for my dreams. And if I'm told I can't, I go for it anyway. I want to be noticed. I am my own protagonist. Always connected to what makes me feel good. Above all else, I'm your friend and ally. I'm the one who supports women to be what they want to be. I feel empowered and want to share that feeling with you. My beauty is mine alone. I am my own brightness, and I light up everything around me. This is me, my best version of myself at every moment of my life. Hola, buenas noches Guatemala, buenas noches todas las Sexy Lovers. Esta noche me presento primero que nada, soy Julieta Casnati, ya les voy a contar un poquito mi historia, quién soy, cuál es esta historia que tengo para compartirles y por qué es tan importante en esta temática que se ha elegido de esto de que a partir del COVID-19 hemos tenido muchas mujeres que reinventarnos. Pero bueno, esta noche nos van a acompañar tres mujeres maravillosas, valientes, luchadoras, eso es lo que tienen en común y van a venir a contarnos su historia porque cada una de ellas con sus particularidades, con sus diferencias, con lo que cada una pudo hacer desde su vida y desde su experiencia para contarles a todas ustedes de qué manera podemos reinventarnos y realmente se puede. Así que, ¿quiénes son estas tres personas? Las vieron en el video, pero se las presento. Una es Mónica Fernández, que ya vieron que le decimos Toti. Otra es Gaby Batres y Ana Paula Juárez. Cada una con sus particularidades van a ir charlando con nosotras para ver qué hicieron con este COVID-19, cómo lo enfrentaron y de qué manera pudieron reinventarse. Bueno, un ratito les cuento un poquito quién soy yo. Me escucharán por la forma de hablar que no soy guatemalteca, soy argentina, mendocina, de una ciudad hermosa que se caracteriza por, le dicen la tierra del buen sol y del buen vino, porque tenemos un sol hermoso y además tenemos unos vinos maravillosos, unas bodegas que son reconocidas en todo el mundo. Y bueno, ¿qué hago acá en Mendoza y por qué esto de reinventarme? La verdad que si yo tuviera que decirles, esto de reinventarme no solamente ha sido por el COVID-19. En realidad vengo reinventándome hace años, hace años. Tuve originalmente, me recibí como profesora de matemática y física, imagínense con esta cara, nadie me cree que, que soy eso, pero lo soy. Y bueno, y me dediqué toda mi vida a la educación, pero siempre he sido muy curiosa, muy buscadora, muy con ganas de hacer cosas distintas. Y así fue que llegué a un cargo directivo en una escuela dentro del ámbito de la educación, como en ese entonces se llamaba directora de estudio, que es el segundo puesto después de la rectora. Y claro, yo no tenía ninguna experiencia en ámbito privado, venía del ámbito estatal, con otro tipo de particularidades y de formas de trabajar, y muy pichona, digo yo, y bueno, y me encontró esa situación y realmente fue un fracaso, me fue horrible, fue espantoso, estuve un año y bueno, a final de año me dijeron bueno, que no iba a seguir en ese cargo y me ofrecieron quedarme con las horas como profesora en lugar
de la que ocuparía mi lugar. Y todo el mundo me decía, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Quedarte en el mismo lugar donde te trataron tan mal. Y yo dije, yo no soy todo eso que la gente ha creído de mí. Soy mucho más y quiero demostrarlo, pero necesito herramientas. Es decir, el juicio que yo hice en aquel momento de mi vida era que no tenía las herramientas suficientes para haber podido estar en ese cargo directivo. Entonces dije, bueno, tengo que estudiar. Entonces me inscribí en una maestría, me puse a estudiar lo que era esto de administrar una institución educativa y bueno, eso me dio herramientas y eso me llevó a otro cargo directivo, que ahí ya sí me sentía segura y pude demostrar todo lo que había aprendido desde el punto de vista técnico. Lo disfruté muchísimo, estuve 9 años en ese cargo y ahí tomé en contacto con lo que verdaderamente yo sentí que era mi pasión, que tiene que ver con el liderazgo. Entonces, de hecho, había tomado contacto en esa escuela con el liderazgo a través de un libro que me impactó muchísimo y empecé a investigar, investigar, investigar. ¿Y por qué les traigo esto de liderazgo? Porque yo creo que las mujeres que sortean obstáculos lo hacen a través de su autoliderazgo. Por eso siempre me llamó tanto la atención eso. Entonces les voy a estar hablando de cómo hacer para autoliderarnos en nuestra vida, sortear obstáculos, reinventarnos y cómo lo hice yo en aquel momento cuando todo decía que iba en picada y sin embargo saqué una fuerza de no sé dónde creyendo en mí. Y de esa manera fue que logré estudiar y llegar a eso que les conté. Pero estando en ese lugar, porque la vida es muy divertida cuando uno la mira para atrás, cuando uno ya tiene ciertos años y puede mirar para atrás, dice, eso que me pasó en aquella oportunidad fue por tal y tal cosa. Y así fue que estando en esa institución llegó el coaching a mi vida. Fue a través de una práctica que nos fueron a mostrar y ese mismo día yo supe, eso es lo que yo he venido a hacer a este mundo. Lo supe al instante. Entonces me empecé a formar, empecé a hacer entrenamientos, bueno, a certificarme como coach en distintas escuelas, hasta que finalmente, junto con otras personas, logramos generar una escuela de coaching, que es la que soy actualmente su directora. Es decir, se ve que yo había venido a este mundo para ser directora de algo, pero no era de una escuela, por lo menos de una escuela tradicional, sino que tenía que hacerlo desde otro lugar y ahí donde vino el coaching y es donde he desarrollado y he tenido la posibilidad de expandir todo mi potencial. ¿Qué pasó con esto del COVID? Junto, bueno, lo digo también, ha sido una experiencia maravillosa generar una escuela porque es integral y lo que hemos hecho es integrar, valga la redundancia, a todas las escuelas de coaching y entonces desde ahí hemos incorporado todas las herramientas del coaching europeo, del coaching americano, del coaching sudamericano y hemos generado esto que les quiero compartir, que es lo que va a llevarlas a generar ese autoliderazgo, a potenciar, a sacar lo máximo que tengan de ustedes. Eso es lo que yo conseguí conmigo. Había aprendido lo técnico, pero desde lo humano, desde lo competencial, desde el cómo liderar personas, cómo relacionarme, cómo generar equipos, cómo comunicarme de una manera efectiva y lograr sacar mi potencia y la potencia de todos los que están a mi alrededor, eso me lo trajo el coaching. Así que bueno, esa es así muy cortita mi historia. Me están preguntando acá cuál es el nombre del libro que le impactó. Vos sabés que hace tantos años que lo leí, que me acuerdo que se llamaba Liderazgo. Por eso evidentemente yo sabía que algo del liderazgo tenía que hacer o tenía que ver en mi vida. No te puedo decir el autor. Eso es lo que me llevó a investigar sobre el liderazgo. De hecho, he desarrollado
no le voy a decir teoría porque sería soberbio decirlo de esa manera, pero una forma de ver o estilos de ver de observar a las personas que ejercen puestos de liderazgo, teniendo en cuenta dos variables. Una, el grado de autoconocimiento, es decir, cuánto me conozco, qué preguntas me he hecho en mi vida, cuánto sé de mí, qué fortalezas tengo, qué debilidades tengo. Todo eso tiene que ver con el autoconocimiento. Y la otra variable tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con lo técnico que haya aprendido. Entonces, combinando esas dos variables salen los distintos estilos de liderazgo. ¿Cuál es el estilo de liderazgo al que todos buscamos llegar, o por lo menos lo que para mí es a donde hay que llegar? Es al líder coach, que es el líder que tiene todas las competencias de un coach. ¿Y un coach qué es lo que hace? Busca sacar de adentro la máxima potencia de todas las personas. Entonces, imagínense un líder que tiene a cargo un montón de personas y logra sacar su máxima potencia. Entonces, a partir de eso, y se los cuento rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, porque tampoco es hablar de mí nada más que de mí. Una de las variables, y esta es la invitación que les dejo, después hay un ebook que se los dejo de regalo, pero les dejo la primera, el primer tip. El autoconocimiento es lo que lleva a cualquier mujer a poder autoliderar su vida y desde ese lugar sacar su máxima potencia. Dentro del ámbito en que estamos viviendo todas, que es el COVID-19, todo lo que hago ahora lo tengo que hacer de manera virtual y he tenido que reinventarme para poder hacer esto que estoy haciendo en este momento de hacerlo, de hablar a través de una pantalla. Así que bueno, mi reinvención ha sido cómo trasladar todo lo que hacía de manera presencial al ámbito virtual y la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Pero bueno, vamos a empezar con las personas importantes de hoy que nos vienen a contar su historia. Entonces voy a invitar primero que nada a Toti. Así que si María José nos habilita la entrada de Toti para que pueda contarnos, aquí la tenemos. Hola Toti, ¿cómo Hola, estás? mucho gusto. Bienvenida, bienvenida a este encuentro que vamos a ir contando cada una su historia. No sé si has estado escuchando, pero bueno, conté un poquito de mí, pero en realidad acá las importantes son ustedes. Así que contame, sé que has tenido que reinventarte muchísimo y desde muy pequeñita. Contanos un poquito de qué se trata eso. Pues mira, pues reinventarse, pues yo tuve un golpe en la vida o una circunstancia que me marcó y me cambió y eso me hizo pasar por situaciones que tal vez las podríamos llamar de dificultad o de resiliencia. Cuando yo tenía pues 10 años se murieron mis papás de fumar y primero se murió mi mamá y a los 8 meses mi papá. Entonces yo he vivido en un total de 20 casas durante mi vida, ¿verdad? Con hermanas, tías, y así en varios lugares y bueno, finalmente es un tipo de resiliencia y es algo que me tocó vivir. Em, yo creo que la gente cuando tiene una dificultad, pues es la que hay y esta pandemia, lo que todos hemos vivido una especie de momento similar a la pandemia, una especie de cosa que te sacude por dentro y que te hace dudar o que te lleva a puntos incómodos de tu vida. Y lo que pasa es que la pandemia nos agarró a todos al mismo tiempo. Pero como pudimos ver, había gente que de repente empezaban a vender mascarillas o a hacer alguna mascarilla o algo así y como que se ponían a la altura y de repente de su negocio se ponían a hacer otra cosa y vemos como otra gente a veces se dice, bueno, voy a esperar a que pase la pandemia para... Y creo que ha sido un aprendizaje para todo el mundo el tener eso en la cabeza, porque la situación es la que hay, ¿verdad? Y no la podemos cambiar por mucho que queramos, es algo que sale de nuestro control. Entonces, lo que
Lo que sí podemos cambiar es la actitud y cómo vivimos esa experiencia, ¿verdad? Y estoy Qué seguro bonito. que esta pandemia nos ha hecho a todos más resilientes. En realidad depende la actitud o sea, me encantó esto que dijiste de que no podemos controlarlo. Hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Entonces, centrarnos en las que sí podemos controlar está buenísimo. ¿Y cómo te impactó a vos? ¿Cómo venías viviendo tu vida hasta que empezó la pandemia? ¿Qué estabas haciendo? Y a partir de esto, ¿cómo te impactó? Bueno, mira, pues yo tenía un negocio o yo me dediqué a un trabajo que tenía mucho sentido en mi vida. Yo les enseño a los bebés y niños de hasta 4 años a sobrevivir en el agua. Esto Mm, quiere decir, yo les enseño a flotar, porque sabes que el ahogamiento es la primera causa de mortalidad infantil accidental en niños de 1 a 4 años y es la segunda causa en niños de 5 a 14. uf. Entonces, yo quería que mis hijos aprendieran porque estábamos muy cerca del agua y después de haber sido campeona mundial de triatlón, donde yo tenía esa etiqueta de deportista, sí me describía, sabes que a veces nos identificamos con alguna etiqueta. Entonces, mi etiqueta esa y cuando yo me vi embarazada y que mi vida iba a cambiar totalmente a lo que yo estaba acostumbrada de esa disciplina de entrenamiento de 6 horas diarias y mi comida y mi siesta y mi descanso, porque para ser un buen deportista tienes que ser muy centrado en ti mismo. Y cuando Ujú. tienes hijos, eso se vuelve, te da la vuelta totalmente, ¿verdad? Entonces, pues yo pasábamos mucho tiempo en el agua y yo averigüé y dije, bueno, que mis hijos no se ahoguen primero y luego nadar, y así fue como se volvió para mí esto una pasión. Entonces yo ya llevaba 13 años enseñándoles a los niños a sobrevivir y tenía 18 testimonios de niños que habían sobrevivido porque habían flotado. O sea, es un trabajo súper satisfactorio y desde que empieza un niño con miedo hasta que lo ves todo empoderado en tan corto Ujú. tiempo y que son capaces de vencer cualquier reto. Pues Qué eso, de bonito. repente con la pandemia, ¿sabes? Un negocio que es de vender clases de natación, que además para mantener una piscina con la calidad que merece un bebé, o sea, con la Claro. química del agua, la temperatura, que no le dé el aire frío, el cambio entre el ambiente y el agua. Entonces, esos mantenimientos de una piscina es caro, ¿sabes? No es como que yo tuviera una academia de karate y metía 50 niños en un salón. Además, Ujú. las clases eran individuales. Pero bueno, entonces cerré y además yo soy estudiante de paramédico y técnico en urgencias médicas, que es de las cosas que he hecho durante esta pandemia que no pude trabajar. Entonces yo sí estaba totalmente de acuerdo con el cierre, con las medidas, con la mascarilla, con el distanciamiento y hacer caso, ¿verdad? Porque eso te hace Ujú. una persona no solo honesta, sino íntegra. Porque qué me importa que me dé a mí, no es eso, es que me importa yo pegárselo a alguien que sea vulnerable. Entonces, pues fueron 7 meses de no trabajar, ¿sabes? Y pues recientemente empecé dándole un giro al negocio y empecé dando clases a domicilio y estoy Ujú. tratando de formar un equipo que además me conecté con una de mis mejores amigas de mi vida, que es como mi hermana, que va a ser abuela y ella también quería aprender esta técnica. Entonces estamos haciendo un equipo bien bonito porque ella me apoya en un montón de cosas que además ella para ella es nuevo y tiene esa ilusión y ese entusiasmo. Y yo que amo lo que hago, la relación que hago con los niños me llena muchísimo el corazón y son aquellas personas que te sorprenden con su inocencia. Qué bonito. Entonces, Y esa vocación, Toti, esa vocación del trabajo con los niños y la prevención del ahogo, ¿te nació cuando te embarazaste y te tocó ser mamá? que sí, O ya lo traías? no, 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 eso empezó cuando yo me hice mamá porque sí miraba. Pues sabes que sigues todos esos consejos de asegurar tu casa para que a tu niño no le pase nada y las gavetas y la tapadera del inodoro. Entonces a mí cuando me meto a las cosas me gusta meterme como bien y de lleno y
de darles de mamar 14 meses. Ujú. ¿Sabes? Yo no hacía nada más que estar con ellos cuando eran pequeñitos. Es más, yo paré de entrenar y de competir como durante 2 o casi 3 años. Y luego Ujú. volví a probar regresar a la triatlón ¿sabes? Con menos tiempos de entreno en los que ellos iban a ese como kinder, a esos como colegitos de jugar cuando son chiquitos, a que socialicen. Y ese era Sí. el tiempo que yo entrenaba y eran mucho menos horas, ¿sabes? Y al final hice el mejor tiempo de mi vida, ya siendo mamá y entrenando menos. ¡Ah! Hay cosas que a ¡Qué las... loco! ¿Sí? Qué impresionante, o sea, qué inspirador, ¿no? Pensar que encima de tener dos bebés con todo lo que significa siendo niñitos y la preocupación y bueno, y aún así te superaste a vos misma. Claro, y sabes que también hay una cosa que vas aprendiendo con la edad, ¿verdad? Y te vas volviendo un poco más sabio en el sentido de que yo antes entrenaba muchas horas, muchas horas, y después aprendí que era mejor entrenar menos horas, pero más calidad, era más efectivo. Ajá. Y yo creo que ahora que todo el mundo siempre está corriendo y que todo de una cosa a otra, que la pandemia también nos ha venido a parar un poco esa mecanicidad con la que estábamos acostumbrados a funcionar. Ujú. Qué bueno. ¿Y qué es lo que, si yo te preguntara, qué es lo que sentís que has aprendido en este tiempo? ¿Qué sería? Bueno, que mi dicho preferido es lo que hay y hay las cosas que no podemos cambiar. ¿Qué podemos cambiar de nosotros para adaptarnos a eso que no podemos cambiar? Y sobre todo, yo creo que siempre me he apoyado o he pensado que es muy importante el poder de la actitud. Y lo vivo mucho con los niños que les enseño porque, ¿sabes? A los niños no les gusta frotar. Entonces, pones a cualquier bebé así para atrás y va a tratar de no hacerlo. Ellos creen que Ujú. se van a caer y no, el agua sí lo sostiene, pero ves que los niños los llevan todos los días y hay algún niño que llora, llora, llora y lo siguen llevando. Y en un momento dado el niño dice, aunque llore, me siguen trayendo, entonces mejor voy a colaborar y ahí la pasa bien. Y ves el temperamento desde que son chiquitos, ves los Qué que son un bonito. poco más testarudos, que son más voluntariosos, ves a los que rápido agarran la onda, aquí es así, y entonces la empiezan a pasar bien. Entonces, Qué bonito. fuera del que no sea hoy, los niños aprenden tantas cosas. Primero, Ujú. que pueden hacer algo que creen que es imposible. O sea, que vencen un reto que ellos no creen que van a poder. Imagínate cómo les abre su futuro a esos niños en sus posibilidades. Qué increíble, ¿no? Todo lo que desde tan pequeñitos empiezan a creer de sí mismos, eso es lo que después termina impactando en sus vidas. Qué interesante mostrarles que pueden y que son capaces. Es decir, que ya siendo chiquititos puedan empezar a creer que son capaces para lo que sea. Sí, Volviendo a tu experiencia como deportista, seguramente mientras estabas entrenando y haber sido campeona mundial, no cualquiera llega a eso, debe haber requerido una disciplina, debe haber requerido, bueno, un montón de cosas y sobre todo una actitud mental, que es lo que te llevó a esos premios. así es. Entonces, ¿qué de todo eso que aprendiste ahí cuando eras deportista y llegaste a todo eso, sentís que te sirvió para esta reinvención que tenés en esta época? Ah, sí, sí, yo creo que el deporte me influyó muchísimo en mi vida porque aprendes un poco de todo, o sea, aprendes de la fisiología de tu cuerpo, aprendes de las capacidades que tienes, de lo poderosa que es tu mente para que des un paso más cuando ya no aguantas. Es Eso en, es. y eso de que si no tienes la disciplina no vas a llegar a la meta, o sea... Puedes llegar, pero tal vez sufriendo más y tal vez lesionándote. Entonces tienes que tener tanto equilibrio entre que no te pases del entreno que después te lesionas y tienes que parar
¿cómo no recargarte con la presión esa de que entrenar, entrenar y no hacer nada más? Hay muchos Ujú. deportistas que caen en ese lado de se acuestan a las 7 de la noche, no vuelven a salir con nadie de sus amigos, todo va a girar alrededor de ellos, hasta las familias. Entonces ahí eso ya no es un balance deseable para la familia. Ujú. Entonces sí se necesita mucha disciplina, pero aparte también necesitas tu recreación o si no, no aguantas la presión de los entrenos. Vos sabés que en la escuela de coaching que contaba que yo Sí, dirijo, ajá, tenemos, se llama integral por varias cosas, lo comenté porque integramos todas las escuelas, pero hay una de las causas y es porque consideramos lo que vos estás diciendo, que cada uno de nosotros somos un ser integral. No claro, podemos dividirnos, somos integrales. Tenemos nosotros decimos que tenemos 8 dimensiones. Y si no atiendo a las 8 dimensiones, empieza a haber como un desequilibrio en mi vida que me impide lograr las metas que me propongo. Y me encantó esto que dijiste, que me di cuenta en aquel entonces que mi mente era lo que me llevaba al logro de los objetivos. Qué bueno eso, me encantó, me encantó. Bueno, vamos a ir invitando a la próxima invitada y después nos volvemos a reunir, Toti, ¿te parece? perfecto, Bien, muchísimas vamos a llamar entonces ahora a Gaby Batres. Aquí estás. Hola Hola, Gaby, tal? ¿Cómo ¿cómo estás? andas? ¿Qué Súper. decís? Buenas noches. Súper, como dicen ustedes en Guatemala, súper. Bueno, Gaby, otra mujer que se reinventó, otra mujer valiente que tuvo que sortear viniendo del ámbito de la educación, de haberse dedicado un montón de años a enseñar, a estar en un colegio, a dedicar su vida a lo que es la educación. Bueno, yo te entiendo porque también he estado y lo sigo, ¿no? Pero contanos un poquito qué te pasó, cómo viviste esta época de la pandemia y cómo ha impactado en vos. Bueno, pues soy mamá de tiempo completo, esposa también, y he dedicado toda mi vida pues a la educación. En mi familia, mi mamá, pues con mucha pasión fundó un colegio, eh, pues muy reconocido en Guatemala. Nosotros como familia la apoyamos. En un momento, pues yo la ayudé a fundar otra parte del colegio por cuestiones del Ministerio de Educación. Necesitábamos como otra entidad y pues ahí estuve 21 años de mi vida. Yo te contaba que nunca lo sentí como un trabajo, era como mi otra casa. Era ir a ser feliz. En realidad fui muy feliz esos 21 años de mi vida dando clases a los chiquitos. Pues yo me dedicaba a la parte de la preprimaria. Llega el COVID, ¿verdad? La pandemia, y pues nos toca a todos irnos a casa y ver pues cómo dábamos clases y llegábamos a nuestros chiquitos de entre 3 y 6 años que aprendieran. Pues ese fue el primer reto que nos tocó. Tenía un equipo súper determinado y entregado y logramos, pues eso, con nuestras mamás y nuestros alumnos, pues un equipo de poder, pues trabajar juntas, ¿verdad? Tanto el colegio con las mamás en casa. 2 meses después de eso, eh, si alguien me hubiera dicho que esto te va a pasar, no lo hubiera creído. No, nadie. Decime quién hubiera creído que nos iba a pasar una cosa así de un día al otro. Y antes que sigas, te digo una cosa que me encantó que dijiste, sentía que no trabajaba. Vos sabés que ese es un dicho oriental muy famoso, que no sé bien de quién es, pero dice que cuando encontramos en nuestra vida nuestra verdadera pasión, dejamos de trabajar y eso es maravilloso, porque esto de decir tengo que ir a trabajar está buenísimo, me encantó. Bueno, seguí. Bueno, pues 2 meses después, 2, 3 meses después de que inicia la pandemia, pues me llevo la sorpresa que me despiden de la forma más horrible por WhatsApp con un mensaje. Después de que pues, yo había dado mi vida por esa institución, me despiden por WhatsApp. Pues para mí fue un balde de agua fría. Sentí que
¿qué iba a pasar? El colegio era todo, para mí era mi otra casa, ¿verdad? O sea, a veces pasaba hasta más tiempo, le dedicaba más tiempo al colegio que a mi propia familia. Ujú. Bueno, entonces fueron unos 2, 3 días de duelo terrible, o sea, de verdad lo sentí, lloré, me ¿verdad? Fue terrible. Aquí mi esposo y mis hijos, pues me aguantaron, y me oyeron, me consintieron y pues bueno, pasó. Después de 3 días, Bueno, pero qué bonito que es tener esa contención emocional, ¿no? Saber que está tu pareja, están tus hijos, todos conteniendo esa como es como un colchoncito blandito. claro, no, y es que todos, o sea, esta institución era parte de la vida de todos. O sea, cuando mis Claro. hijos nacieron, yo a los 2 meses los llevaba ahí con una niñera que me ayudaba y yo pues daba clases y los iba a ver un ratito, pero crecieron estando ahí, ¿verdad? Entonces pasa esto y para todos fue pues un Claro. shock, ¿verdad? Yo he trabajado desde mis 15 años en cursos de vacaciones, nunca he dejado de trabajar y fue ahora sí, bueno, estoy desempleada, ¿qué hago? Nunca había estado desempleada en mi vida y sí fue un shock. Y bueno, y lo primero que me tocó fue, bueno, reinventarme a ser mamá de verdad, ama de casa de tiempo completo. Nunca Y había. porque esa es otra cosa que nos ha pasado a las mujeres, estar todo el día en la casa teniendo que hacer cosas que no hacemos normalmente y con todos los niños en casa, tal cual. Es Yo toda una adaptación de todo el sistema familiar, no solamente de nuestro. exacto. Y como dice Toti, toca lidiar con lo que hay, ¿verdad? Me encanta un dicho que dice, encontrar la felicidad en las cosas del día a día. No necesitamos cosas extraordinarias para ser felices, sino que encontrar en lo que hay a nuestro Total, alrededor. Eh, totalmente. con mi cuenta de las loncheras o las meriendas, como le dicen en Argentina, pues mis hijos eran muy picky para comer y dije, bueno, tengo que ponerme pilas y vencer esto y pues encontré la felicidad en hacer loncheras. Nunca había cocinado en mi vida, yo nunca había cocinado, no tengo para cocinar, pero sí soy muy creativa. Entonces, pues dije, bueno, hay que, ¿verdad? Tomar lo que hay. Soy creativa y bueno, empecé a hacer como estas recetas creativas y diferentes que me fueron sirviendo y le fueron sirviendo a las mamás y a las personas de mi comunidad en Instagram. Ajá. ¿Y tus niños te ayudaban? Sí, bueno, algunas veces, pero la mayoría de las veces ellos sí opinan que quieren llevar y entonces hacemos tratos así de, bueno, llevas la galleta, pero también llevas la manzana. Ajá. Bueno, y contame de cómo se te ocurrió qué cocinar y qué hacer, de dónde salieron esas ideas. Pues un poco de todos lados. A veces hasta me preguntan, ¿de dónde se le ocurrió eso? Pues a veces hasta la sueño, de verdad. La sueño. Pero esto quedaría bien. O sea, siempre he sido Ajá. como muy creativa, muy manual, pues como buena maestra, eso, la mayoría de maestras de Sí. culinaria, pues traemos esa parte manual y entonces, pues combiné eso un poco, ¿verdad? La creatividad con lo manual y con querer ver que mis hijos comieran mejor. O sea que haces todo, haces la lanchera por un lado y por otro lado la comida, es decir, todo. Pues ajá, la comida que va adentro, digamos. Sí. Ajá. Ah, qué bueno. ¿Y cómo se te ocurrió, cómo te manejaste con las redes? Bueno, al principio mi cuenta tenía un seguidor que era yo, fue privada por mucho tiempo, hacerla pública. Mis hermanos Ajá, me están viendo por ahí y no me dejarán mentir, yo era muy, muy tímida de pequeña, o sea, no me atrevía a pedir un vaso de agua en un restaurante. ajá. O por ejemplo, me decían, llame a la pizza, ¿verdad? Para pedir una pizza por teléfono y yo no me atrevía, yo, ay, no, por favor, hable usted. O sea, ese nivel de timidez. Ajá. Y pues yo tenía esta cuenta privada y me servía a mí, eran como mis loncheras de éxito, cuál sí sirvió, cuál no sirvió, cuál sí se comieron, cuál no. Les tomaba foto, por supuesto las primeras eran unas fotos horribles y poco a poco pues, uno va aprendiendo y de Y sí, repente
pues dije, bueno, voy a probar a hacerla pública, la hice pública y tuvo casi 2.500 seguidores en 2 días. Fue una cosa así como, y Un yo dije, boom. wow, ¿verdad? Y no había foto mía, no sabía, nadie sabía que era yo. Fue de verdad privada, o sea, no privada, sino que, ¿cómo se llama cuando no saben la identidad de uno? Eh, anónima, Eh, me soplaron sí, aquí. sí. Es Ajá. anónima por mucho tiempo, porque a mí me daba muchísimo miedo que supieran que Ajá. era yo detrás de esto. Después de unos meses, pues bueno, ya se volvió pues pública, ya sabían que era yo. Me empezaron a contactar marcas y yo decía, pero ¿cómo así? Yo no entendía por qué querían, ¿verdad? Que mandarme producto, hasta que de repente alguien me dijo, es que eso se cobra. O sea, esa es la nueva forma de hacer publicidad, eso se cobra. Yo, ¿cómo voy a cobrar si me están mandando, no sé, su producto? Yo feliz, o sea, ya no lo tengo que comprar en el súper. ¿Cuánto cobra? Sí, y Qué entonces, bonito. pues tuve un grupo como de apoyo de mamás, otras personas que tenían el Instagram o tenían más conocimiento de esta nueva modalidad de comunicación. Y pues bueno, hicimos como un súper buen equipo de mamás blogueras, se llamaba. Mamás blogueras, qué bonito. Qué lindo. ¿Y ahora tenés un equipo de gente o estás trabajando sola? No, sigo sola, sigo sola. Mi esposo Ajá. me apoya mucho en la parte contable. Yo sí, soy malísima para llevar todo ese orden de la contabilidad, entonces él se encarga de eso, pero en todo lo demás soy yo. Las fotos, el Ajá. contenido, todo. Qué bueno, qué bueno. Y de todo lo que aprendiste, de todo eso que aprendiste como maestra en la parte de la educación, ¿qué sentís que trajiste como herramientas que eran recursos tuyos y que te sirvieron para todo esto que estás haciendo ahora? Bueno, yo creo que sobre todo es ese ser auténtico, ¿verdad? Tanto en las redes como uno de maestra o teniendo un puesto ¿verdad? Porque yo no solo era maestra, sino que tenía un puesto administrativo en este colegio y yo de verdad consideraba a los papás y a mis alumnos como mi familia. O sea, sabía, ¿verdad? Si el abuelito estaba enfermo, si algo le había pasado al papá, como que de verdad éramos una familia en el colegio y eso pues solo se gana siendo auténtico, ¿verdad? Esa confianza no se gana de ninguna otra manera. Entonces creo que Ujú. en redes eso me ha ayudado también muchísimo. Pues saben que no soy una mamá perfecta, mi casa no está ordenada siempre, mis hijos no son perfectos, hay algunas loncheras que regresan llenas, o sea, no todas las loncheras son de éxito, así que Ujú. ser auténtico y ser real creo que es algo que a mí me funciona. Bien. Y si te preguntara qué has aprendido de vos en este tiempito, ¿qué sería? Bueno, tal vez no desde ahorita, sino que un poco hace unos años dije, bueno, voy a decir sí, aunque me toque hacerlo con miedo, lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces me invitaban no sé, a dar un curso de loncheras y yo decía, ¿cómo me voy a parar ahí enfrente de tantas personas? ¿Quién me va a querer oír? Y decía, bueno, sí, y estaba ahí, y me preparaba, llegaba y así, aunque tuviera miedo, lo hago. O sea, voy, ¿verdad? Me preparaba, soy preparada, he estudiado, y decía, no me puede vencer este miedo. Entonces, he aprendido de mí eso, que soy capaz, ¿verdad? Y me propongo algo, pues sé que puedo lograrlo. Ujú. Qué bueno, mira lo que están poniendo acá. Aunque tenga miedo, lo voy a hacer. Eso es justamente la definición de valentía, ¿no? Es el miedo, esto es una cosa que todos tenemos que entender. El miedo siempre está. No hay posibilidad de que no haya miedo, porque si no hubiera miedo seríamos unos temerarios. Imagínate que el miedo de todas las emociones que existen es la que nos ha preservado la vida. Si no existiera el miedo, no hubiéramos sobrevivido como seres humanos. Pero saber que está el miedo, creer en nosotras
y lanzarnos a lo nuevo es buenísimo eso, no me digas. Y lo que se siente, ¿qué cosas te estás diciendo de vos ahora? ¿Qué juicios haces de vos? ¿Qué te contás? ¿Qué historia te contás de vos? Bueno, pues ahora pienso que estoy muy orgullosa de mí. O Qué sea, otro bueno. hermano ahí, sigo siendo tímida, pero me ganan las ganas de compartir. Sí, o sea, siento que en esta comunidad no lo hago por dinero, no lo hago por fama, no lo hago por nada más que una comunidad que se acompañe, mamás ayudando mamás, emprendedoras ayudándose entre emprendedoras. O sea, realmente nunca empecé esta comunidad con un fin de ser famosa o ganar dinero. No, yo no sabía que eso existía. Entonces, Qué realmente, bueno. eh, pues sí, comparto cosas de mi vida diaria, de mis hijos. Pues hace poco me acompañaron también porque mi hijo dio positivo de COVID. Uf, Tiene 11 años y pues para mí fue terrible, pero en las redes pues las personas que siguen mi cuenta me daban consejos y ánimos y es verdad, estamos orando, estamos haciendo oraciones por usted, cómo va su hijo. Y entonces eso como que pues le da a uno ganas de seguir en esto, ¿verdad? O sea que en lugar de tener una comunidad de mamás, papás, niños, físico, ahora es virtual. Y en lugar de Totalmente. dar, en lugar de hablar de educación, de contenidos educativos, hablamos de contenidos alimenticios. Pero Pero es como de lo todo un mismo. poco, sí, de todo un poco, porque al final, pues sí comparto contenido de educación. Bueno, a raíz de esto, abrí también, siempre la educación ha sido mi pasión y sobre todo el método Montessori. Entonces abrí una cuenta alterna que se llama Ideas Montessori, donde comparto pues ideas fáciles de aplicar en casa con el método Montessori. Qué Entonces la bueno. pues que todos puedan encontrar algo que les sirva, ¿verdad? Como les digo, hago reviews, doy consejos, tips, cosas que nos sirven, cosas que no nos sirven, de todo un poco. Bueno. Ujú. Qué bueno. Bueno, Gaby, vamos a darle espacio a nuestra próxima invitada, ¿te parece? Y después nos volvemos a juntar. Sí, ¿Sí? me encanta. Bueno, vamos a recibir ahora a Ana Paula Juárez. Hola, Ana Paula. La pequeña del grupo, la jovencita. ¿Cómo estás, Ana Paula? ¿Cuántos Bien, años tenés? 22 años, 22. ¿Cómo? casi 23, pero 22. Casi 20, pero muy bien, casi 23, la más pequeña. Bueno, tu historia es diferente. No tenés hijos todavía, ¿no es No, cierto? No, bueno, no podemos hablar de las mamás, las cosas que nos han pasado con los hijos, pero sí de cómo ha sido tu experiencia, cómo ha sido tu vida hasta ahora, qué estudiaste, a ver, a dónde trabajaste, qué estás haciendo ahora y cómo te impactó esto del COVID, de la pandemia que nos impactó a todos. Contanos un poquito. pues bueno, digamos que desde pequeña he tenido como esta semilla del emprendimiento. Mi papá es emprendedor desde que yo tenía como 10 años, entonces pues yo crecí viendo no solo los errores, sino también los triunfos que él tenía y fui como aprendiendo poco a poco. Luego como que llega esta etapa de la universidad y digo, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Yo estudié diseño en el colegio, siempre me gustaba irme por ahí, al final me decidí por imagen pública y comunicación, pero pues yo me tenía que pagar mis estudios, entonces era muy difícil saber cómo iba a costeármelo yo cuando no tenía ninguna experiencia laboral. Entonces, ahí es cuando una empresa de telecomunicaciones me da una oportunidad. Yo no sabía nada de telecomunicaciones. Yo sé conectar un cable en la pared y funciona porque enciende la luz, pero más allá yo no sabía nada. ¿Pero ya Entonces, te habías recibido o estabas estudiando? estaba recién graduada del colegio. Ah, del colegio. Ajá, Ah, entonces claro, tenías que trabajar para poder pagarte la universidad. Ok. exacto, ajá. Entonces como que, bueno, comencé a trabajar ahí, pude pagarme mis estudios
pero pasé 4 años trabajando en ese sector, terminé la universidad y no me daban la oportunidad de trabajar en comunicación porque yo tenía 4 años trabajando de telecomunicaciones. Entonces era bastante frustrante no poder dedicarme a lo que me gustaba porque no me daban la oportunidad. ¿Y qué era lo que te gustaba? La comunicación, el diseño, el marketing y pues la imagen pública. Luego me quedo sin trabajo. Fue traumante porque fue en un punto en el que yo estaba económicamente malísimo. O sea, ¿Eso cuándo fue, Ana Paula? Eso fue hace un año, creo que exactamente hace un año. Entonces me quedo sin trabajo, no sabía qué hacer, me deprimí muchísimo y me prometo a mí misma en ese momento no volver a pasar un momento como ese, no estar lista para una crisis como esta de quedarte sin trabajo. Entonces se me mete esta idea de hacer un emprendimiento mientras estoy trabajando, o sea, tener 2 ingresos al mismo tiempo. Me contratan en otra empresa de telecomunicaciones también y comienzo a pensar en qué proyecto voy a hacer. Pasan los meses y me decido por la joyería. Yo hago aretes de arcilla polimérica. Estos aretes son hechos por mí. Entonces comienzo a investigar, a ver proveedores, a hacer cuentas. Pasé meses y meses haciendo pruebas hasta que en febrero de este año digo, bueno, ya estoy lista. Ya hice 5 aretes y ya estoy lista para que todos los vean. Entonces hice mi página, subí las fotos y estaba súper, súper mega nerviosa porque es un estilo de aretes que no hay mucho aquí en Guatemala. Luego de lanzarme, un mes después sale el primer caso de coronavirus en Guatemala. Entonces yo estaba como que, bueno, ¿cómo va a ser llevar un negocio mientras hay una pandemia? No sabía nada, no sabía qué iba a pasar porque pues todo era incertidumbre en ese momento. Pero pues las cosas se fueron dando súper bien y 2 meses o 3 meses después me despiden por la crisis económica de la pandemia. Me quedo sin trabajo otra vez y me quedo con un negocio que acababa de comenzar y que apenas tenía seguidores. Y yo estaba con el dilema de, ¿será que busco trabajo en medio de la pandemia o me doy una oportunidad a mí con mi proyecto? Entonces, después de pensarlo, voté por mí y dije, no, esto tiene que funcionar. Entonces, ya te habías dicho que no te iba a volver a pasar lo mismo. Muy bien, te habías prometido eso. Sí, exacto. Entonces, pues ya llevo 4 meses trabajando full en mi joyería y ha sido, creo que lo mejor que me ha pasado en la vida. Qué bueno. Y en un momento me nombraste que observabas a tu padre porque él también era un emprendedor. De niña habrás dicho eso, me imagino que habrás estado observándolo y te escuché que decías, observaba sus logros y sus fracasos. ¿Qué cosa te quedó como aprendizaje de eso? Creo que lo que más me marcó de mi papá manejando su negocio fue a cómo manejar el dinero del negocio y cómo manejar el dinero personal. Fue cómo manejar las finanzas, por así decirlo. Cómo manejar mis tiempos y mis horarios, porque pues él era papá, es papá, y tenía que separar su tiempo en el negocio y en la familia. Entonces creo que ver cómo él separaba tiempos y cómo administraba pues la casa fue lo que más aprendí de sus años de emprendedor. Qué bueno, así que emprendedora como el papá, pero muy bien, muy bien. ¿Y qué sentís que es lo que más te ha impactado desde tu persona, desde tus recursos, este COVID? Yo creo que desde que comenzó la pandemia hasta ahora lo que más he aprendido es a creer en mí. Yo soy una persona muy tímida,
demasiado tímida, demasiado desconfiada, muy temerosa hasta cierto punto. Entonces yo no sabía realmente cómo iba a ser esto y hasta que cambié de actitud dije, no, todo va a estar bien, no pasa nada, el mundo se está cayendo allá afuera, pero aquí todo va a salir bien. Entonces, creo que esa actitud y confiar en mí, votar por mí, fue lo que más me ha marcado en esta pandemia. Ujú. ¿Y cuáles son tus proyectos hacia el futuro con respecto a esto que estás haciendo? Sí, a futuro, cuando ya todo se vaya normalizando, quiero tener un espacio físico para poner los aretes y hacer como talleres presenciales cuando ya se pueda, cuando ya sea seguro, ¿verdad? Y también tener talleres en línea. Me han preguntado mucho de cómo hago los aretes, porque como te decía, es como una técnica nueva en Guatemala. Entonces, muchas personas se están interesando y si quisiera en algún momento llegar a hacer talleres. Ujú. Qué bonito. Bueno, ¿algo más que quieras agregar antes que nos vayamos a juntar con las otras mujeres? Pues tal vez que no se rindan y que si tienen un sueño, que ese es y confíen en ellas. Qué bueno, bueno, buenísimo, Ana Paula. Bueno, vamos a volver entonces con las otras muchachas. Ahí nos han estado haciendo algunos comentarios. Unas cosas hermosas han dicho de ustedes, pero qué bien, muy bien. Bueno, no sé si tenemos preguntas de afuera o si no, seguimos haciendo preguntas nuestras. A ver, acá nos dicen, ¿cuál es el no? Bueno, no. Acá, bueno, no sé si han estado leyendo los comentarios, de las tres han dicho que son unas genias totales, que un placer escucharlas. Bueno, acá también están hablando del ebook que yo les regalo, les cuento para que sepan las que están escuchando y para que ustedes también lo vean. Es un ebook que contiene los 7 tips de un líder. Así que para que lo vean. Y el primero, acuérdense, es el autoconocimiento, que ya sé que ustedes tres lo están haciendo. A ver qué más nos dicen. ¿Qué más nos dicen acá? Toda mi admiración, Gaby, super mujer Gaby, bueno, porque me pasé todo lo que habían dicho de Toti, impresionante tu testimonio. No sé si lo han estado viendo esto o no? ¿Sí? Ah, ok, bueno, a ver si tenemos alguna pregunta nueva. Qué genia Ana, inspiradora para nosotros padres emprendedores. Qué bueno, que nuestros hijos nos vean emprender. Qué bueno el reconocimiento. El reconocimiento es una de las declaraciones fundamentales en la vida. Entonces, ser capaces de reconocer a nuestros padres es una cosa hermosa. A ver, acabo de empezar a emprender, Ana Paula, ¿cómo lo hiciste para no darte por vencida en tu negocio? Eso te están preguntando. Ok, felicidades primero. Yo creo que tenés que estar muy segura y tenés que saber perfectamente qué es lo que estás haciendo en cuanto a cómo es, cómo se maneja, cómo son los números, si eso no es rentable y si te gusta. Yo creo que si te gusta y sabes bien, tenés todo sobre la mesa, es la receta para que todo salga bien y pues también la actitud de estar muy positiva y sin rendirse. Me encanta esto que estás diciendo, Ana Paula, y te tiene que gustar. Vos sabés que, y las tres seguramente van a coincidir conmigo, lo que mejor nos sale en la vida es lo que nos apasiona y lo que nos encanta, pero para eso nos tenemos que conocer, tenemos que saber quiénes somos y para qué hemos venido acá. A veces hay cosas externas, como por ejemplo una pandemia que nos enfrenta y nos hace salir de donde estamos, pero a veces eso también nos hace descubrir quiénes somos. A ver, ¿qué otras cosas dicen por acá? ¿Qué cosas de esta pandemia creen que van
a quedarse en la nueva normalidad. ¿Qué dicen de eso? ¿Quién quiere contestar? Vamos, Toti. Yo creo que esta pandemia va a quedarse con nosotros en el sentido de que vamos a tener que modificar nuestras formas de vida, irnos adaptando conforme va pasando, ¿verdad? Han habido otras pandemias en la historia y creo que no nos podemos quedar solo sentados esperando a que pase esto, porque ya vimos que, bueno, yo al principio pensaba, bueno, cierro la piscina 2 meses y pues menos mal tomé unas ciertas decisiones que me dolieron, pero tal vez me hubiera costado más hacerlo, haberme esperado, ¿saben? Entonces, yo creo que se puede hacer de todo con medidas. El problema es cuando la gente se quita la mascarilla para juntarse, para echarse una copa o se junta a comer. Si no, de ahí no hay posibilidad de contagios y yo creo que la gente debería de cuidarse más tiempo porque yo tengo un primo que murió ayer de coronavirus, él vivía en México. Es el primero en mi familia que fue tocado por el coronavirus, pero igual la gente le da como catarro y tal vez no. Vivamos con las medidas porque no vaya siendo que contagiemos a alguien que sí lo pase mal y que es como culpa de uno por no haberse cuidado y haberse hecho como el cool. ¿Verdad? Nosotros podemos cuidarnos y cuidar a los demás. Eso creo. Gracias, Toti. Yo, en mi Acá caso, dicen, sí, dale, Gaby. una normalidad, pues yo creo que en mi caso, pues quedarme con el tiempo que ahora pasamos en familia. No sé, yo mis tardes eran caóticas, que iba a dejar a un niño a traer a otro, que el entreno, y pues estos últimos 6 meses no extraño eso. O sea, definitivamente no extraño las locuras de la tarde y el tráfico. Así que por mi parte, pues eso, desayunar, almorzar y cenar todos juntos es algo que pues nosotros, pues en mi casa pretendemos quedarnos. Qué bueno. Ana Paula, ¿querés agregar algo? Sí, yo creo y quiero pensar que se va a quedar esta conciencia de cuidarnos. Yo mencionaba también que mi papá es asmático, entonces yo tomé mucho más conciencia de mis propias acciones porque yo lo podía perjudicar mucho a él. Y yo antes posiblemente no tenía esa conciencia que tengo ahora. Entonces creo que eso sí llegó para quedarse. Espero yo que no solo en mí. Qué bueno, muchas gracias. En mi caso coincido con lo que están diciendo las tres. Para mí ha traído mucha conciencia a las familias y lo que yo estoy observando es que hay mucho mayor encuentro familiar. Es decir, hay mucho más tiempo que se comparte, se deja de perder tiempo en trasladarse de un lugar a otro y además creo que todos hemos aprendido que hay muchísimas cosas que no hace falta moverse porque se pueden hacer de todas maneras. En mi caso, que yo doy programas de formación vía online, realmente hay una expansión y puedo dar un montón de cosas que antes ni se me habían ocurrido dar, pero a nivel interno y a nivel familia, a nivel intimidad, a nivel compartir, es una cosa maravillosa que yo creo que se va a mantener. Y ni hablar desde el ámbito del trabajo, ¿no? Como cuántos trabajos nos hemos dado cuenta muchas personas que no hace falta ir a la oficina y se puede hacer perfectamente. Eso yo creo que va a quedar como una nueva normalidad. Bueno, siguen diciendo cosas, les leo. Felicidades a las tres por emprender y reinventarse en tiempos de cambios. Admirables las tres. Lindo ver cómo se reinventaron con actitud cada una, venciendo retos no solamente externos, sobre todo aquellos que andan en el interior, anidan en el interior. Bueno, para los tres, ¿qué frase de motivación le darían a las chicas jóvenes que aún no emprenden? Bueno, yo creo que les diría que no esperen que la oportunidad llegue a la puerta de su casa, sino salgan a buscarla. Yo creo que uno se construye su propio camino y que no sean víctimas de la vida, sean los protagonistas. Esa sería pues la frase o el comentario que yo les haría.
Qué bueno, gracias, Ana Paula. ¿Gaby? Bueno, yo les diría que si van a emprender, siempre le pongan su sello personal a lo que hagan, ¿verdad? Hay muchas cosas alrededor, ¿verdad? Me imagino Toti se ha topado con muchísimas personas que dan clases de natación, o Ana Paula con muchas personas que hacen joyas, yo con muchas mamás que hacen loncheras, pero si uno le pone su toque especial y lo hace con pasión, pues siempre va a sobresalir. Gracias. ¿Toti? Bueno, yo creo que emprender, para empezar, no creo que sea para todo el mundo, porque hay quienes les gusta más sentirse en una posición de, como que les da más seguridad pertenecer a una empresa y no tomar ellos todas esas responsabilidades, porque emprender o, por ejemplo, poner una empresa, sí, tú la dirigís y todo eso, pero tú tienes toda la responsabilidad de los empleados, del pasivo laboral y, por ejemplo, a mí que me tocó cerrar, yo todavía le estoy pagando a mi asistente, ¿me entendés? Y fue hace 7 meses. Entonces, sí es una responsabilidad porque uno invierte pero tiene esta otra parte que tú lo vas a dirigir como tú crees, como es tu convicción de algo que tú quieres promover o vender o un servicio. Y creo que es muy importante que vendas el por qué haces las cosas, no el producto en sí. Porque como decía ese Start with Why de Simon Sinek, que yo creo que tiene muchísima razón, productos venden miles de gentes el mismo. Y como decía Gaby, ¿cómo le pones tú tu sello? A mí, yo lo que creo que un emprendedor debe hacer es poner lo mejor de sí mismo en lo que quiere lograr. Porque la gente mediocre no llega muy lejos. Y si quieres llegar lejos, tenés que ponerle el ojo al detalle a cada cosa que hagas. Porque la gente se fija o critica el pequeño detalle, entonces ese hay que cuidar. Hay que cuidar, porque los demás casi que se cuidan solos. Y Vos si es sabés, lindo Toti, emprender, es un arte crear tu proyecto, sea el que sea. A mí me encanta y ahorita estoy emprendiendo también otra cosa y yo soy feliz viviendo el proyecto. Aunque de todo el mundo que emprende, que ahí veo una pregunta ahí, ¿qué pasa con los que emprendemos y nos fuimos mal? Pues hay no sé cuántos datos de empresas que se han iniciado, por ejemplo, de 10 y 2 tal vez lo pegan, pero hasta el propio Steve Jobs y ellos se cayeron cientos de mil veces antes de tener su proyecto exitoso. Entonces, tampoco crean que a la primera, ¿verdad? Y si tienen la pasión y lo luchan, lo van a perfeccionar y lo van a lograr. tal cual. La cuestión es, yo siempre digo, es conectarse con nuestra esencia. Cuando estamos conectadas con nuestra esencia, con quienes somos y con lo que realmente nos apasiona, no hay manera que nos vaya mal, porque de algún lado siempre va a salir una idea que nos permita sortear el obstáculo y lo importante es creer en nosotras mismas, que también lo dijeron ustedes. Bueno, acá están diciendo, hermosa la charla, la felicito, Leila. Luis dice, felicidades. Bueno, esto debe ser una palabra de ustedes porque yo no la conozco, patojas, no sé qué significa. ¿Cómo? Significa como chicas. Ok, por su liderazgo y dedicación, saludos desde Guatemala. Y Toti, quería decir esto, una de las características o de los tips que nosotros hablamos del liderazgo, que a mí me gusta mucho, es regirse por valores esenciales. Eso significa ser coherente con lo que pienso, con lo que digo, con lo que siento, con lo que hago. Esa integridad en el actuar día a día es lo que va generando confianza en los demás y es lo que nos permite tener autoridad hacia todos los demás. Así que totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Bueno, 90% de emprendimiento,
fallan antes de los 5 años. Bueno, Edison, deben conocer la historia, tuvo que hacer 1000 lámparas para que la primera le funcionara, y así todos, hay millones de ejemplos. A Walt Disney, ¿sabían ustedes que lo despidieron porque no era creativo de su primer trabajo? Cosas muy divertidas pasan, pero cuando realmente hay perseverancia y ganas, y creer en uno mismo, como ustedes bien han dicho, no hay manera. Bueno, dicen unas cosas hermosas acá. Y me encantan sus proyectos. Graciela dice, increíbles mujeres emprendedoras, reinventándose en medio de una pandemia. Felicitaciones desde Mendoza, Argentina. Bueno, bellas mías, vamos a ir cerrando si les parece, pero les voy a dejar un minutito a cada una como para que cierre con su idea, con el mensaje que quiere regalarles a todos los que nos están escuchando. ¿Toti? Bueno, yo quiero decirles que todo pasa y esto también pasará. Generalmente pues será distinto, pero lo más rápido que nosotros nos ajustemos a eso, sin esperar que las circunstancias cambien para nosotros, sino nosotros cambiar, y sobre todo en actitud, ¿verdad? Y sacar lo mejor de eso, como dijo Gaby, que su momento con su familia y eso de parar de correr. Entonces, apreciemos lo que hay, que en otra oportunidad, que nunca nos hubiéramos imaginado, pero tal vez una idea, tal vez de, ay, lástima que no hay una pandemia para que estemos toda la familia juntos, porque siempre estamos corriendo. O sea, estoy seguro que tal vez eso alguna vez, no en pandemia como lo que estamos viviendo ahorita, pero seguro mucha gente a veces quería parar de la corredera, pues aquí vino la lección, ¿verdad? Muchas gracias, Toti. Gaby. Bueno, por mi parte, creo que como mujeres, ¿verdad? Y veo que hay muchas personas que están queriendo emprender, que se den la oportunidad, o aunque no estén emprendiendo, ¿verdad? Como decías tú, Julieta, conocerse, darse la oportunidad. Yo les prometo que a cuánto curso he visto ahora, a cuánto curso me inscribo. Y de todo, o sea, ya sea de comunicación, y tal vez no era lo mío, la comunicación, pero siempre hay como oportunidad de aprender, ¿verdad? Darse la oportunidad a uno y ser flexibles. A veces, pues yo en mi cabeza estaba que yo iba, o sea, empezar mi trabajo en el colegio y terminarlo ahí a mis, no sé, 70 años o 60, y me iba a retirar estando en el colegio, y pues no, ¿verdad? Entonces, ser flexibles y darnos oportunidad de aprender cosas nuevas y florecer de diferentes maneras. Gracias, Gaby. Ana Paula. Bueno, pues primero, gracias a todas las personas que estaban aquí viéndonos y escuchándonos. Yo lo que les quiero decir para finalizar es que seamos personas auténticas, planeemos, nunca dejemos de aprender, como dice Gaby. Ahorita hay un montón de oportunidades para aprender de todo, hay un montón de cosas gratis, entonces hay que aprovecharlo todo. Y pues creamos en nosotros, creo que eso es lo que les quiero dejar. Gracias. Bueno, y yo para ir cerrando voy a insistir en el autoconocimiento. Para mí es la base de todo lo que nos puede llevar a conectar con nuestra esencia y poder experimentar el gozo. No hay nada más maravilloso que poder experimentar el gozo. Y la forma de hacerlo, una bonita manera de empezar es ir a nuestra infancia. Cerrar los ojos, conectarnos con esa niña que fuimos todas y qué hacíamos cuando éramos niñas que nos apasionaba, que podía pasar cualquier cosa y nosotras seguíamos disfrutando. ¿Qué era eso? Conectarnos con nuestra niña interior, la que disfrutaba es la que nos va a acercar a esa esencia y esa potencia que cada una de nosotras tiene. Así que a desplegar la potencia